Gracias a cada uno de ustedes por la invitación que me han hecho en este día para hablar mi testimonio. Mi nombre, como dijo Adriana, soy Héctor Ramos, soy puertorriqueño y vivo actualmente en la Florida, ya 18 años acá en la Florida. Pero antes de compartir con ustedes el testimonio, para poder entender la profundidad y la hermosura de lo que es la cruz, sufrido, unido con nuestro amado Jesús, el perfecto sufrimiento, perfecto amor. Y me trataron de que hoy pudiera dar un subtema de qué más o menos quería involucrar mi testimonio de lo que voy a hablar. Entonces dije, bueno, vamos a poner la mirada a la cruz nos lleva a la unión con Dios. La mirada a la cruz nos lleva a la unión con Dios. Entonces, en tantos años que llevo en mi sufrimiento, soy cuadraplégico, tuve un accidente, rompí 3 cervicales y quedé completamente cuadraplégico en mi vida. Y pude entender algo hermoso en todos estos 20 años que llevo en mi sufrimiento, que el deseo de Dios en sí, que deseaba en mí, pues yo decía, Señor, ¿cuál es tu deseo en mí? Es llevarme a la unión con Dios, llevarme a la unión con Él, llevarme a la unión a la Trinidad. Ese es el deseo más deseado de nuestro amado Señor, llevarnos a esa unión con Dios. Pero llevarnos a esa unión, Él nos lleva primero a la unión con Él crucificado, para poder entrar en esa unión con Dios. Entonces, como dice el Señor en Juan 17, dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Quiero leer una parte del camino sencillo de unión con Dios de nuestra comunidad de amor crucificado, que dice, el Padre y yo somos uno, el Padre en mí y yo en Él, con el Espíritu Santo. La unión de la Trinidad es amor puro. He venido a la tierra para traerte a la unión con la Santísima Trinidad por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Para entonces ya no ser ya dos, sino uno en esta unión que existe en el amor. ¿Ves? La unión, para llevarnos a traer nuestra unión a la Santísima Trinidad, tenemos que entrar en la cruz. Ese es el camino directo. Es el camino. La cruz es la conversión, transformación, sanación y liberación de un alma.
y lo base y lo voy a explicar por medio de mi vida real, todos estos años que he vivido en este regalo que Dios me ha dado y me ha regalado. Entonces, comenzaré. Mi accidente hace 20 años, en el 2001, tenía 21 años de edad. Pero de antes de mi accidente era una persona supuestamente normal para el mundo. Caminaba, trabajaba, tenía todo. Carro, auto, trabajo. Incluso mi deseo y mi anhelo era más tener dinero, fama. Estuve en grupos, en bandas para cantar, íbamos a grabar un disco, cantábamos en diferentes lugares de pop, pero mi vida estaba completamente desordenada. Tenía un vacío increíble. Pasaba un día, iba a la fiesta, en ese día con mucha alegría, y pasaba el otro día más vacío, completamente vacío. Me faltaba algo y era Dios en mi vida. Estaba completamente alejado de los caminos de Dios. Era católico, pero como se dice aquí en Estados Unidos, light. Entonces, me recuerdo cuando tenía 21 años de edad, tuve mi accidente, cual quedé cuadrapléjico, me tiré de un clavado en un río, di en el fondo en la cabeza y dejé de mover el cuerpo completo. No tenía movimiento. Pero aquí había sucedido algo. Cuando tuve ese incidente, fue el primer toque de la gracia. Me di cuenta del estado de mi alma, cuán grave estaba mi alma y sumergida, y el peligro que tenía de la condenación. Y empiezo a pedir perdón y a llorar en ese mismo instante, preocupado. ¿Ves la primera gracia de la cruz? Como dije, la cruz te lleva a la conversión. Ahí fue el primer toque de mi vida. Empiezo a ver el estado de mi alma. Lo que me recuerdo, me lleva al hospital gravemente. Y lo que mi corazón en ese momento sentía era un arrepentimiento y pedir perdón a Dios por todos mis malos actos que había cometido en mi vida. Sufrí mucho en ese momento. De momento caigo en coma porque en ese momento me dio 2 paros respiratorios. Y es cuando el alma empieza a tener una lucha espiritual
contra el maligno. Por eso es tan importante orar por esas armas moribundas y que están en coma, porque ayuda mucho en esta batalla tan fuerte. Lo único que experimentaba en mi corazón era como si el maligno me decía, me pertenece a mí. Tu alma es mía, es mía. Y mi lucha, yo decía, no, no te pertenezco. Mi alma no te pertenece. Así estuve 2 meses. 2 meses en coma. De momento, cada vez iba más para atrás. Y llegó el momento que me dieron 5 minutos de vida. Porque ya mis pulmones no estaban funcionando. Sí que me dieron 5 minutos de vida. Entonces, lo que me cuentan mis familiares, todos juntos se abrazaban y empezaban a orar. Junto con mi madre tirada en el suelo, el poder de una madre, de sus lágrimas, de sus oraciones, de sus intercesiones, tiene un poder inmenso, grande. Entonces, de momento, ya que iba supuestamente a morir, empiezo a respirar bien, a empezar a despertar, a empezar a sanar. Pero en ese momento era otra persona. Cuando despierto en coma, lo que me recuerdo que empezaba a sentir un temor a Dios, un temor de ofender a Dios en mi corazón. Dije, no, Dios me dio una oportunidad de vida, una oportunidad de cambiar. Debo cambiar. No quiero ir al infierno. Quiero ir al cielo. Quiero ser otra persona. Pero en ese momento no sabía cómo. Para mí todo era nuevo. Todo lo de Dios era nuevo. Entonces, el deseo en mi corazón estaba ahí, pero todavía el mundo estaba muy apegado en mi carne. En ese instante de varios años, como un año, era una lucha interior, una batalla espiritual. Mundo o Dios. Mundo o Dios. El mundo me jalaba, pero sentía que Dios también me jalaba por el otro lado. Entonces, como no sabía cómo buscar a Dios de corazón, y siempre tuve unos padres que eran de fe, mi madre era de fe, pero la culpa no fue de mi familia en sí, fue de mí mismo que me alejé de Dios. Entonces, me recuerda que empezaba a abrir, yo decía, porque era lo que me enseñaba mi familia, abría al azar la Biblia, a ver lo que Dios te habla, te dice. Pues comencé de esa manera. Al comenzar,
abría la Biblia. Recuerdo que me salía Corintios 13 y que era del amor. No se me olvida, yo decía, Señor, yo quiero esa gracia, la más grande, el amor. Quiero amarte. Concédeme esa gracia. Recuerdo que mi oración todos los días era, Señor, enamórame. Enamórame de ti. Quiero amarte. Quiero amarte, pero no sé cómo. Enamórame. Recuerdo de antes de mi accidente, yo veía todas mis fotos cuando estaba caminando, parado, bien, normal. Me veía tan serio. Nunca sonreía. Nunca daba una sonrisa en mí. ¿No? Claro, sí estaba vacío completamente. Cuando empiezo a caminar estos caminos de Dios, daba una sonrisa, siempre estaba sonriendo. Estando en cama, en silla o enfermedad, siempre sonreía. Tenía una alegría. Esa era la primera gracia de la cruz, del sufrimiento. La sonrisa. Ya Dios había comenzado en mí un toque, un llamado. Había comenzado en mí una purificación. Había comenzado en mí algo nuevo, una transformación. No lo veía, no lo sentía en ese momento, pero estaba ahí. Era diferente, era otra persona. Recuerdo que entonces mi mamá decidió trasladarnos a otro país. Y entonces nos venimos para la Florida a vivir. Para mí fue un dolor muy grande dejar mi familia allá en Puerto Rico. Y no quería venir. Pero era la voluntad de Dios. Dios lo quería así. Era el deseo de Dios. Y le doy gracias a Dios que así sucedió. Porque me di cuenta que cuando el alma está más solo, más necesitado de Dios, busca más de Dios. Busca de Él. Pero cuando lo tiene todo, tiene su familia, lo tiene todo, se olvida de Dios. Completamente. No nos hace falta Dios. Pero Dios me quería apartado porque me quería para Él. Para Él. Entonces, cuando me traslada, no conocía absolutamente a nadie en este país. No sabía nada. Decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Después, estando todavía 2 meses más hospitalizado en un hospital, no sabiendo inclusive nada de inglés, era extraño para todo el mundo allí. Era otro sufrimiento, pero me hacía acercar más a Dios en la oración. En esos momentos oscuros, me refugiaba en Dios. Me refugiaba en el Señor. Y cada vez que me recordaba, decía, Señor, enamórame. Enamórame. Entonces pasa tiempo y le digo a mi mamá, mami, yo quiero estar algo de la iglesia.
quiero, como antes cantaba para el mundo, decía, ahora quiero cantar para Dios. Quiero cantar para Él. Entonces me consigo con un grupo de la renovación carismática, que ahí comencé, ahí entré y empecé a cantar para Dios. No tenía conocimiento de nada absolutamente. Empecé ahí. Como yo veía a todos ellos alabando, adorando y glorificando, pues eso es lo que hacía. Alababa y adoraba a Dios, como lo que veía. De momento llega otra gracia en mi vida. Me daba cuenta que cada vez que me enfermaba o sentía algún dolor tan fuerte, en ese momento me pasaba alabando y adorando a Dios. Lo de nunca. Después de estar quejándome, pensaba que alabando y adorando a Dios, Dios me escucharía y sentiría más alivio. Era cierto. Cuando en ese momento alababa a Dios, me sentía que estaba con Él. Misteriosamente. Pero ahí estaba. Entonces, llegó un punto de mi vida, que estuve varios años ahí, que necesitaba algo más. Me sentía como un llamado más profundo que Dios me estaba dando en mi corazón. Y conocí una hermanita, una monjita, que empieza a hablarme y lo que me recuerdo que la primera palabra que me dice, ¿tú eres santo? Yo no sabía lo que era eso, incluso. Yo lo único que decía era, yo no sé, Dios sabe, yo no sé nada de eso. Y me hizo una invitación de unos retiros que hacían una vez al mes de San Ignacio de Loyola. Cuando llego ahí, empiezo a escuchar un buen y santo sacerdote que empezaba a hablar de las miserias y de los pecados, de los vicios. Yo me quedé espantado. Yo decía, Dios mío, yo tengo todo esto. Había la primera gracia del autoconocimiento. El conocimiento de conocer mis miserias, de conocer mi nada. Y empezó a traerme ese sacerdote, ese retiro de perseverancia. Y cada mes iba, cada mes seguía aprendiendo más. Pero lo más que me encantaba, que fue lo que me atrajo a una conversión profunda en mí, un cambio en mí, era cómo hablaba de nuestra Madre Santísima. Porque yo no lo conocía a ella. No la conocía bien a ella. Cuando él hablaba con tanto amor, mi corazón ardía y en mi corazón decía, quiero amar a ella como él lo ama. Quiero amar así. Quiero amarla. Ahí empecé, mira que mis familiares todos eran de mucho rosario y yo me había alejado de todo eso.
Entonces empezó a traerme, empezó a tocar mi corazón nuestra Madre Santísima. Y cada vez más me reía más. Y cada vez me enamoraba más. Me recuerdo que llegó el momento que me dijo un sacerdote: conságrate al Inmaculado Corazón. Conságrate y verás. Como yo quería amar a nuestra Madre, lo hice. Hice mi consagración de San Luis María Griñón de Montfort en mí. Y ahí empezó en mí un cambio, una transformación. Si verdaderamente, hermanos, quieren llegar al corazón de Jesús, el camino es María. No hay otro camino. Ahí está la entrada. Es en ella. Ella con el amado esposo, el Espíritu Santo, empieza a alimentar el alma y el corazón. Sin tú darte cuenta, te empieza a transformar. Y te empieza a llevar el camino seguro al corazón de su Hijo. Entonces, de momento, empiezo a sentir un amor tan profundo al Santo Rosario. Me recuerdo que cada vez que hacía el rosario, me gozaba, sentía una paz, algo tan diferente en mí, que podía seguir haciéndolo 2, 3, 4, 5 y no me cansaba. No me cansaba. La Madre me tenía atraída, me tenía enamorada. Quería ser completamente de ella. Y le di el fiat. Le dije: sí, te quiero en mi vida, te quiero en mi corazón. Quiero cambiar, ayúdame. Quiero ser santo. Entonces empezó a llevarme a los sacramentos, a un amor profundo a los sacramentos, a la confesión, a la comunión. Empezaba a ir a misa y de momento sentía que tenía que ir más, más, más y más, y se me hizo diario. Necesitaba a Jesús eucarístico en mi corazón. Ahí estaba todo mi alimento, toda mi fortaleza, toda mi fuerza hasta el día de hoy ha sido Jesús eucarístico. El amor de mi corazón. Cuando lo recibía lo tenía todo. Me sentía seguro, me sentía fuerte. Ya mi cruz no la cargaba sola. El yugo se hacía liviano, fácil y suave con él. Se sentía ligero. Se sentía mi cruz lleno de amor. Me sentía en el medio de la cruz gozoso, alegre. Una alegría que no lo había tenido cuando tenía mis pies y mis manos bien. Y me dirán, si te devolvieran los pies y las manos, le diría: no las quiero.
No las quiero. Me quedo así, porque el gozo, la felicidad y la alegría y la paz la he conseguido en la cruz. No cuando lo tenía todo. No, no. Y lo digo de todo corazón y con toda transparencia. Lo único deseo es a Dios. Lo único que deseo es la unión de estar con Él, de estar unido con Él y amarlo por todas mis ofensas y mis pecados pasados que le hizo tanto daño a su corazón. No deseo esa vida. No la cambiaría nunca a la que tengo ahora. Lo que tengo ahora es la perla preciosa, el tesoro. Seguí entonces alimentándome, formándome, leyendo vida de santos. Mi alma cada vez se alimentaba más. Quería imitarlo. Tenía hambre y deseo de amar a Dios. Pero todavía no conocía el poder y el valor del sufrimiento. Eso para mí era todavía un misterioso. Recuerdo que voy a una parroquia a confesarme y veo un sacerdote, bueno, que estaba confesando, estaba ahí. Cuando entro, tuvimos una conversación muy profunda y me dice, tú estás llamado a ser alma víctima. Y yo, ¿qué es eso? Yo no sé lo que es un alma víctima. Yo no sé lo que era eso. Pero misteriosamente eso se me quedaba grabado en mi corazón sin tener el conocimiento y lo acogí. Dije entonces, ok, voy a ser alma víctima sin saber lo que era eso y lo que es. Gracias a Dios que no me arrepiento de haberlo hecho. Pues todas las gracias que he recibido. Ese tiempo era ignorante, no conocía nada. Y dije, Señor, en mi corazón me hago alma víctima. Nada más. Me consagré como eso. No entendía. Pero siguiendo pasando el tiempo, conozco la comunidad, cual ahora que es, cual estoy, y que le doy gracias a Dios. Todo ha sido por la providencia de Dios que me ha llevado tan hermosamente a este camino. Y conozco este camino, camino sencillo de unión con Dios. Pude entender el concepto de lo que era un alma víctima. Una víctima de amor. Transformarse en amor. Todo en amor. En todo. En todo. En palabras. En corazón. En mis toques de mis manos. En todo. En mi sufrir. Todo por amor. Todo por amor. Y aquí empieza el camino más hermoso en mi vida. Cuando empiezo a entrar en un conocimiento propio más profundo de mis miserias y de mis heridas. Empieza el Señor a tocar y transformar y sanar, liberar
mis heridas. Empieza el Señor a cambiar mi corazón, un corazón endurecido, a hacerla verdaderamente carne, suave, tierno, por medio de la cruz, por medio del sufrimiento, por medio del dolor, unido a Él. No es que pido sufrimiento ni dolor, sino que cada momento que Dios regala en mí, en el sufrimiento, le digo sí, le digo ok, Señor, por amor a ti y por la salvación de las almas, la conversión de las almas. Empieza a vivir, empieza a crecer un amor más profundo en Él, una intimidad más profunda. Me empieza a enamorar y enseñar el verdadero amor. No en el sentimiento, no en la consolación, sino en los momentos más difíciles de mi vida siéndole fiel, confiando en Él, abandonándome en Él, olvidando de mí mismo y dándome completamente como hizo Él para la conversión y la salvación, unido a Él. Cuando uno mi sufrimiento a Él, se hace más puro y perfecto. Porque mi sufrimiento solo es impuro, no sirve. Pero unido al de Él, se hace perfecto, se hace puro. Entonces empezó mi vida a un cambio, a una transformación. Empezó a mi vida a ver, a cómo hablar, a cómo tratar a mi prójimo, a cómo tratar a mi familia. Y digo, es fácil amar afuera, pienso yo. Es muy fácil, pero verdaderamente donde es difícil amar en la convivencia. Qué difícil. Porque ahí empezamos a conocernos por medio de esa convivencia, el monstruo que tenemos dentro de nosotros. Y eso hay que matarlo. Y se hace con el amor. Lo contrario. Y se hace abandonándonos más a la voluntad de Dios y abrazándonos en la cruz. Ahí el alma va purificándose, va limpiándose misteriosamente el Espíritu Santo, va llenando y dotando ese corazón de amor para otras grandes batallas. Mi vida de estos 20 años no ha sido nada de color de rosa, de sufrimientos. Estoy más tiempo en una cama que una silla por mis dolores. Me paso más mirando un techo, mirando a las personas por mi condición. Pero vivo alegre, gozoso. Vivo paz, lo que no tenía antes. No puedo salir afuera como antes lo hacía por mi condición. Pero vivo más íntimamente con Él.
El silencio es mi felicidad, porque estoy íntimamente unido a Él. No como quisiera. Eso no significa que ya he llegado a esa unión, solamente Dios sabe. Pero lo deseo, lo quiero. Anhelo con todo mi corazón ser uno con Él. Y si tengo que crucificarme unido a Él, lo hago por amor a Él. Por amor. Por amor. Ahora quiero compartir algo del camino, porque me gustaría añadir algo para cada uno de ustedes. En el camino sencillo unión con Dios, dice el Señor, yo deseo atraerte a la verdadera unidad, la unidad del amor de la Santísima Trinidad. La unión de dolores te llevará a la unión de amor. Escuchen bien, la unión de dolores te llevará a la unión de amor. La mirada del Padre está sobre ti. Sé amor. Vive solo para el amor, olvidándote de ti misma. Olvidándote de ti misma. Cada sufrimiento permitido por Dios es una gracia grande. Nos purifica el Señor. Y si sabemos llevar el sufrimiento unido a Dios, por amor a Dios, habrá muchas conversiones, incluso dentro de tu familia. Cuando yo cambié, cuando Dios me cambió, cuando Dios me empezó a transformar, lo del contorno a mi alrededor empezaron a cambiar y a tener una vida en Dios. Daré un pequeño y último testimonio. Una amiga que conozco me llamó muy angustiada, muy triste. Estaba llorando porque había perdido a su esposo y el otro día perdió a su suegro por COVID. ¡Qué traspaso! Era un dolor profundo. Aquellas lágrimas me partían el corazón. Yo decía, ¿cómo voy a consolar a esta mujer? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo. Solo tengo que llevarla a abrazar a la cruz. Nada más. Lo único que me recuerdo que le dije, veo tu dolor. Únete a la Madre Dolorosa, que ella te comprende mejor que yo. Pero ese sufrimiento, si crees y tienes fe, tiene el poder y mucho fruto para transformar y convertir almas. Únela al sufrimiento de Cristo, a la pasión de Cristo, y verás. Recuerdo que ella tenía 2 días después un retiro.
que era en la prisión. En la prisión que era de Maús. Y ella fue con ese dolor y hizo lo que le había dicho. Unió todo ese dolor, todo ese traspaso al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Llega ese momento, ella me cuenta que había una multitud de presas, prisioneras, que estaban haciendo el retiro. Y lo más curioso no eran de fe católica, eran de otra iglesia. Y lo más sorprendente que dice ella, que se derramó tan grande el amor de Dios, que nunca había experimentado un retiro, que todo de tantos años que se había hecho ese retiro en la prisión, nunca había visto algo igual como lo que vio en ese retiro. Más de la mitad de las prisioneras se confesaron. Y lo más impactante, como también el sacerdote puso el Santísimo Sacramento del altar, había una presa que ella decía, yo no creo nada en eso. Ahí no está Dios. Yo no creo. No creo ni en los sacerdotes, no creo nada. De momento, la persona que me cuenta ve a esta alma que se levanta y cae de rodillas frente al Santísimo Sacramento del altar. Y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Entonces se levanta y empieza a dar su testimonio. Yo decía, yo no sé lo que está ahí, lo que es eso. Pero ahí está Dios presente. No podía pararme frente a su presencia. Lo sentía profundo en mi corazón. Sentía su amor, sentía su misericordia. Y obtuvo la conversión de esa alma. Ahora, cuando me llamó tan serena, tan sorprendida. Y le dije, ¿ves cuánto poder tiene el sufrimiento unido a Dios? Debes creerlo, debes tener fe. ¿Ves? Tu dolor puro que sufriste transformó, convirtió almas. Hermanos y hermanas, no tengan miedo. El miedo paraliza la acción divina de Dios. Cuando le ponemos un obstáculo a Dios por el miedo, Dios no puede derramar las gracias que Él quiere. Dios da una fortaleza sobrenatural a aquella alma que se abandona por amor. Una fuerza tan misteriosa que únicamente lo da Dios.
No tengan miedo. No sé qué sufrimiento llevarán cada uno de ustedes, pero la mínima que sea, la más pequeña, únela, únela con la de nuestro amado Señor, con la de Cristo. Y verán la transformación en ustedes y en el contorno de su alrededor. Y el entorno de su alrededor. Así, muchos, sufrimos, tenemos sufrimientos, pero el sufrimiento en silencio es más poderoso, porque el sufrimiento en quejas no sirve. Tenemos un dolor, un sufrimiento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me envía esto? Si yo soy fiel, yo oro. ¿Por qué tú me traes esto? Está rechazando la mayor gracia. La mayor gracia. Esa es la perla preciosa. Si la abrazamos en silencio, sufriéndolo verdaderamente, en abandono a Dios, olvidando de nosotros mismos, poco a poco llegaremos a la unión con Él. Que Dios le bendiga y que el Inmaculado Corazón sea siempre vuestro refugio. Amén. En esta pregunta hay varias cosas. Mira, es interesante. Cuando vienen sufrimientos de dolores fuertes y oscuridades, no sé, esas noches oscuras, en realidad, cuando no entendemos absolutamente nada, nos queda la fe y la gratitud y el agradecimiento. Señor, no te siento, estás lejos, pero gracias, porque lo que estás haciendo en mí, sé que es algo que tú estás permitiendo. Es tu voluntad, es el deseo para un bien mío. Entonces, hay momentos que el alma se puede desesperar, que hay un dolor tan fuerte. No es malo de decirle, ay, Señor, de verdad tengo dolor. Por favor, ayúdame, dame fortaleza, dame fuerza. Es una diferencia de lo que es quejas. Cuando vienen las quejas y cuando le pide al Señor, Señor, tengo mucho dolor. ¿Ve? Porque está siendo transparente con Dios y está siendo, sabe, está siendo real el dolor. El Señor sabe. Señor sabe. Algunas veces yo entro y empiezo a meditar la pasión. Me entro en la pasión de Cristo. Y siempre la imagen que me viene es la de Jesús y la de la pasión. Jesús besando el abandono. También y trae almas, salva almas, salva almas. Esa es la oración más perfecta, más poderosa. Es esa la oración del sufrimiento. Porque llega a lo más profundo al Padre, llega a Abba. Porque ya entonces Abba ya no te ve a ti, sino ve a su hijo en ti, sufriente. Y es ahí donde el alma, a pesar de tanto dolor, tiene que aprovechar, bombardear la oración. Pero no es malo de decirle, Señor, me duele mucho, que eso no es malo, sino llevarte a una queja con Dios, a
a querer no dejar, no abandonarse a la voluntad de Dios, no abandonarse y dejar que sea Dios quien actúe, sino que empieza a uno a hacer como negocios con Dios. Señor, si me sana, ya puedo hacer esto, si esto y lo no. Y Dios quiere eso. Dios quiere únicamente como Él lo hizo. Él, cuando tú lo hizo, se dio todo por el Padre, por amor. Él se dio todo por amor. Y Dios dijo, Señor, me has abandonado. ¿Dónde estás? Estaba reclamando porque como Jesús estaba tan unido a Dios, lo amaba tanto, 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 que nosotros también podemos hacerlo. Señor, ¿dónde estás? Te necesito. Quiero amarte. Quiero que esté conmigo. No te siento. Oh, mi Jesús, ¿estás dormido? ¿Está ahí? ¿Quieres? Ok, está bien. Espero. Sufro, me uno a ti. Me hago uno contigo. Pero que todo te lleve aceptando y obedeciendo lo que Dios está permitiendo en tu vida. En tu vida lo que tú quieres. Dios te va a ir dando luz, no te va a ir dando discernimiento, te va a ir dando palabras y te va a ir haciendo entender, pero lo mejor que en ese sufrimiento medite la pasión y vea cómo sufrió Jesús. Mediten la película y vean cómo llevó su sufrimiento. Y eso nos va a hacer entender cómo tenemos que llevar la nuestra. Cómo tenemos que hacerlo. Con cuánto silencio, con cuánta paciencia, con cuánta obediencia. ¿Ves? Porque si el sufrimiento nos lleva a un enojo, una molestia, y por nuestro sufrimiento afecta a nuestro prójimo en nuestra mal hablar, en contestarle, no, ahí no, no. Dios no hizo eso. Dios perdonó, se abandonó, abrazó, besó la cruz, sufrió. No significa que no se puede llorar. Eso no significa debilidad, ni para el hombre. Sí. Pero poco a poco, entonces, el amor dándose más y abrazando más. Porque no puede entrar por completa por tan. Entonces, en un proceso de purificarnos. ¿Tiene alguna otra pregunta? No sé si te contesté. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias. De pronto también me refería a cómo evitar las quejas con los humanos. ¿Por qué buscamos tanto consuelo en los humanos? ¿Por qué no podemos simplemente callar la boquita? Y yo siempre he escuchado que el sufrimiento del dolor en silencio tiene mayor mérito que estarlo hablando. Sí. Quisiéramos narrar la historia, contar el detalle, pero mejor dicho, eso es como la tendencia humana. Quisiéramos gritar ese dolor a los hombres, quisiéramos Sí. llamar la atención de alguna manera, ¿no? Somos como niños. Exacto. Empezamos a, el silencio tiene un poder muy grande cuando se sufre en silencio y muchas veces cometemos el error, como dices, de hablar, de quejarnos. Entonces, no estamos haciendo víctima verdaderamente, nos estamos haciendo víctima nosotros mismos por nuestras quejas, para que otros nos consuelen.
Y verdaderamente Dios no le agrada porque Dios quiere que el único consuelo sea Él. Único sea Él. ¿Sabe? Él tiene que estar muy sumergido, tiene que practicar esta virtud, una de las más difíciles, que es el silencio, porque estamos llenos de mucho ruido alrededor y en torno nuestro. Hay mucho ruido y el mundo pues nos aleja de ese silencio interior que tenemos que llevar en todo, en las quejas, murmuraciones, en todo. Así es. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué esperanzas Diga, hay para un alma que ha sufrido por años dolores terribles, pero que espiritualmente no logra encontrarse con Dios? ¿O si nunca lo encuentra en esta tierra? Hemos orado y seguimos orando mucho por esa alma, pero al parecer, dice la persona, pues no, esa alma no logra encontrarse con el Señor en medio de tantos dolores. puede aquí Dios, yo conozco almas que han sufrido, que están sufriendo mucho y que están así, rebelde. Eh, todo depende de Dios es misericordioso, es amoroso, el plan de Dios, la sabiduría de Dios está más por encima de que la nuestra. Ahí no sabemos verdaderamente. Lo que sí yo sé, puede salvarse, pero no recibirá los méritos que puede ganar a través del sufrimiento y del dolor. Porque él puede, a su final, puede arrepentirse, pero esos méritos que pudo aprovecharse por medio del sufrimiento, no los, no los valoró, no lo hizo. Pero puede tener una purificación y puede obtener, no sé, salvarse, ir al purgatorio o donde Dios quiera. Pero un alma que se dona en sí, que se ofrece, que dice sí a Dios, tiene unos valores, unos méritos altísimos, grandes, para el reino de los cielos. Pero ahora nosotros nos toca es orar por esa persona para que Dios le dé la gracia de que pueda aceptar su sufrimiento y que pueda vivir en abandono en Dios, en la gracia de Dios, para mayor mérito de su sufrimiento y su santificación. Tengo a mi madre, le digo por ejemplo, mi madre tuvo 10 años con cáncer que ya está, sé que está en la gloria del cielo, disfrutando, con un cáncer espantoso. Pero ver el silencio de mi madre y la sonrisa que tenía, nunca se quejaba, nunca la escuché quejándose. Ahí está la diferencia. Tiene más mérito ese acto de abandono que si pedimos, que si oramos por esa persona, hay que orar, tienen que orar, seguir existiendo para que Dios le dé esa gracia, ese abandono. Y ese también quizá de ese arrepentimiento verdadero de corazón.